Imagínate ser protestante. Para empezar, ¿qué es o quién es un protestante? El protestantismo surgió como respuesta a la corrupción y las prácticas de la Iglesia Católica durante la Reforma Protestante, un movimiento que comenzó en Alemania en el siglo XVI. La Reforma, liderada por Martín Lutero, buscaba reformar la Iglesia y establecer una relación más directa entre el creyente y Dios, independiente del Papa y la jerarquía eclesiástica. Desarrollo de la Reforma Protestante, ¿cómo se desarrolló? Bueno, pues hubo críticas a la Iglesia Católica. Lutero y otros reformadores criticaban la venta de indulgencias, la opulencia de la Iglesia, la falta de conocimiento bíblico entre el clero y la necesidad de mediadores entre Dios y el hombre. En 1517, Lutero publicó sus 95 tesis, un documento que criticaba las indulgencias y planteaba la necesidad de una reforma religiosa. Las ideas de Lutero se difundieron rápidamente a través de la imprenta, generando un amplio debate y apoyo a la reforma. La reforma dio origen a nuevas denominaciones protestantes como el luteranismo, el calvinismo, el anabaptismo, que se separaron de la Iglesia Católica y desarrollaron sus propias doctrinas y prácticas. Los protestantes desarrollaron la idea de una iglesia invisible, compuesta por los verdaderos creyentes, en contraste con la Iglesia Católica, que veía a la Iglesia como una institución visible y jerárquica. Los protestantes enfatizaron la Biblia como la fuente principal de autoridad en lugar de la tradición de la Iglesia Católica. La fe individual en Jesucristo como Salvador fue un concepto central en la teología protestante, en contraste con el énfasis de la Iglesia Católica en las obras y los sacramentos. Además de la reforma magisterial liderada por Lutero, Calvino y Zwinglio, hubo una reforma radical que cuestionaba la autoridad de los líderes reformistas y buscaba una transformación más radical de la sociedad. El término protestantes surgió debido a la protesta de Espira de 1529, en la que varios príncipes protestaron contra la decisión de Carlos V de reprimir la reforma. En resumen, el protestantismo surgió como un movimiento que buscaba reformar la Iglesia Católica, enfatizando la Biblia, la fe individual y la relación directa entre el creyente y Dios. La Reforma Protestante dio origen a diversas denominaciones protestantes que se separaron de la Iglesia Católica y desarrollaron sus propias doctrinas y prácticas. Es decir, el término protestante viene desde la Inquisición, en donde en ese entonces la Iglesia Católica pues torturaba, quemaba en la hoguera a las personas que no se sometían a la autoridad papal. En ese entonces se vendían indulgencias. ¿Qué quiere decir eso? Que pasaban a tu casa, te decían, eh, te vendemos el perdón, te vendemos el perdón a tus pecados con una módica cantidad. Incluso había ofertas en donde cuando necesitaba más dinero la iglesia, pasaban por las calles tocando puertas o gritando. Llegaron las indulgencias, salía la gente y podía comprar, aquellos que tenían más dinero, podían comprar por anticipado los pecados, las indulgencias a los pecados. Es decir, yo podía decir, pues este mes que viene voy a pecar sabroso, voy a andar con varias mujeres, voy a andar de infiel, etcétera. De una vez compro mis indulgencias. Y en ese entonces la iglesia decía, ok, no te preocupes, te va a salir un poquito más caro, pero pues podemos hacer esa oferta. Entonces, controlaban a todas las personas con las obras, algo que la Biblia no dice. No eres salvo por obras, sino por la fe que depositas en Cristo. Y esto no le gustaba para nada a la Iglesia Católica de ese entonces. Bueno, no sé si todo, bueno, de ese entonces, porque no podían controlar a la gente. Y negar la autoridad de Cristo. ¿Y negar la autoridad de Cristo? No existe ningún protestante en el mundo que niegue la autoridad de Cristo. Ir contra la iglesia que Cristo fundó. La verdadera iglesia de Cristo, según la Biblia,
Se refiere a la comunidad de creyentes que han puesto su fe en Jesucristo y son llamados a vivir en obediencia a su palabra. Se trata de un cuerpo unido, no de una institución específica, sino de todos los que profesan la misma fe y esperanza en Jesucristo. El concepto bíblico de iglesia, cuerpo de Cristo, es que la Biblia usa la metáfora del cuerpo de Cristo para referirse a la iglesia, destacando la unidad y la interdependencia de los creyentes. La verdadera iglesia se caracteriza por la obediencia a las enseñanzas de la Biblia y el seguimiento de la voluntad de Dios. La iglesia es un grupo de personas unidas por su fe en Jesucristo y su compromiso de seguirlo. A diferencia de la Iglesia Católica, que se considera la única iglesia verdadera, la Biblia enfatiza la unidad de los creyentes en Cristo, independientemente de la denominación religiosa, ideología a la que pertenezcan. Las características de la verdadera iglesia, según la Biblia, es tener fe en Jesucristo, creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, su muerte y resurrección y su salvación, único y suficiente Salvador, ser transformado por el Espíritu Santo y vivir una nueva vida en Cristo, mostrar amor y cuidado entre los miembros de la iglesia y obedecer a la palabra de Dios, seguir los mandamientos de Dios como se manifiestan en la Biblia, mantener una comunión abierta y honesta entre los miembros de la iglesia. En resumen, la Biblia no especifica una iglesia verdadera física, sino que se refiere a la comunidad de creyentes unidos por su fe en Jesucristo y su compromiso de seguirlo en la obediencia a su palabra. Ir contra la autoridad que Cristo dejó, el Papa. La Biblia no habla de papas, de monaguillos, de cardenales, de rosario, de persinarse. La Biblia no habla de eso. Y tener una propia autoridad de yo interpreto, tú interpretas. No, para eso hay guías o pastores. En 1 de Timoteo 3, 1, 7 dice así. En el versículo 1 dice palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. O ser pastor, que es lo mismo, porque en la Biblia la palabra obispo del griego episcopos significa supervisor o inspector. En el Nuevo Testamento se refiere a un líder dentro de la iglesia local encargado de cuidar y supervisar el rebaño. El obispo es un líder o pastor que tiene la responsabilidad de guiar, enseñar y cuidar a la comunidad local de la iglesia. El pastor se preocupa por el bienestar espiritual y físico de los miembros de la iglesia. La mayoría de los pastores en la época de Pablo surgían de la iglesia local. En el versículo 2 dice, conviene pues que el pastor sea irreprensible. Él se presenta ante el mundo en general, su vida tiene que ser irreprochable para no proporcionar motivos de acusación. Se refiere al presente, no al pasado, porque hay gente que tuvo lo malo, se convirtió y ahora pues está en Cristo. Marido de una mujer es una precaución contra la poligamia. De hecho, era un problema serio en la iglesia de aquella época. Solícito, templado, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Estas son cualidades y no requisitos, como algunos afirman. En el versículo 3 dice, no amador del vino, obviamente se refiere a la bebida alcohólica, ni alborotador, ni codicioso de ganancias deshonestas, no avaro, sino moderado, no contencioso. En el versículo 4 dice que gobierne bien su casa, es decir, no tener una actitud dictatorial, sino más bien marcar las pautas espirituales. Que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, se refiere a la obediencia. En el versículo 5 dice, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Este caso es claro e indiscutible. En el versículo 6 dice, no un neófito, es decir, alguien usado, esto es usado en sentido metafórico, o sea, no un nuevo convertido, no alguien recién, pues, para que no llegue a envanecerse. Escribe una persona que está en un estado de ánimo ofuscado o atontado a consecuencia del orgullo. Que no caiga en juicio del diablo. Satanás está bajo la condena de Dios debido a su pecado original de la rebelión contra Dios, lo cual ese pecado fue motivado por el orgullo. Y en el versículo 7 dice que también conviene que tenga buen testimonio de los extraños, para que no caiga en afrenta y en lazo del diablo. Así que todo tiene un porqué. No tener unión, no tener la comunión, no tener los sacramentos, no tener el perdón de los pecados, no tener el sacrificio, no tener la Eucaristía.
simplemente no tener nada.